Como nos ha pasado frecuentemente durante este ciclo litúrgico, nos encontramos luego de haber meditado un texto del Evangelio el domingo entre semana, en el interferial. Y es bueno que otra vez nos quedemos con lo sencillo que decíamos ayer, que lo sencillo por un lado es fácil, pero por otro lado es difícil, es exigente, porque tiene que ser profundo y tiene que haber una capacidad rápida de reacción. Nos encontramos aquí ante la misericordia de Dios. Lucas efectivamente es el evangelista de la misericordia, el escriba de la mansedumbre, como decía un padre del siglo IV, scriba mansuetudines Christi. Y este pasaje que solamente él lo trae, precisamente también muestra cuál tiene que ser el trato humano y cómo tenemos que referirnos a una distancia y cerca en el trato con las personas. Los que se tenían por satisfechos decían de Jesús, este no sabe quién es, este es un pecador. Y cuando termina el relato ven que Jesús dice, este también es un hijo de Abraham. Es como decir, este también es un hijo de Dios. ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hermanos, a nuestra sociedad, al campo de nuestro apostolado, de nuestra misión? ¿Los vemos como pecadores o los vemos como hijos de Dios? Porque esa es la actitud que cambia y es la actitud que transforma. Lo cual no quiere decir que cuando uno enseñe o cuando uno, por ejemplo, señale en una carta o en una homilía, como es el caso de en la primera lectura, el Apocalipsis. Ya hoy terminamos, vamos a ir hasta la semana que viene, que termina el tiempo ordinario, vamos a ir viendo no todo seguido el Apocalipsis, sino pasajes principales. Con el tema de las cartas no vamos a ver todas, sino que vamos a ver 3 solamente, la de Éfeso de ayer y esta de Sardes y la Odisea. Son cartas que van, digamos así, diría San Pablo, al tuétano, van al caracú directamente. Y uno, por ejemplo, para no abundar en lo que es lo mismo, la Odisea. La Odisea en la época de Pablo era una isla que estaba cerca de Rodas, que tenía aguas termales, era una ciudad súper rica, súper turística, había mucho oro, había mucho trabajo de ropa, textil, y había la mejor escuela oculista de los ojos de la época. Y entonces fíjense lo que les dice Juan, ustedes que se creen ricos son pobres, cómprense oro purificado. Ustedes que se creen bien vestidos están desnudos. Y ustedes que se creen que ven mucho, compren un colirio. Es decir, con suma crudeza. Pero siempre, digamos así, para identificar el mal, nunca para tratar. Esto también lo saben bien, pero es bueno que lo recordemos, ¿no? Que, como decía San Agustín, fuerte con el pecado, suave con el pecador. Hacer el esfuerzo siempre de identificar la verdad, pero llegar al otro con la misericordia, con la ternura, con la paciencia, para lo cual también tenemos que ir poniendo, además de esta perspicacia y esta, digamos así, como este reflejo natural en ver las cosas, identificar las cosas necesarias para la salud espiritual, para la salud de los apostolados, también edificar nuestra vida espiritual sólidamente en el ejemplo de los santos, en la oración, en la Santa Misa, en las obras de espiritualidad. Hoy la memoria libre podría haber sido de San Alberto Magno, San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás de Aquino. Fue un polímata. Polímata era alguien el que domina todas las ciencias de la época. En este caso, él dominaba todas las ciencias de la Edad Media, así como Leonardo da Vinci fue un polímata de su época. Y él tiene trabajos de todo, de botánica, de astronomía. Él trabaja pero con la técnica de la Edad Media, pero que la Tierra era redonda. Después vamos a tener que esperar hasta Galileo y después vamos a tener que esperar hasta Copérnico, pero fíjense que cuando la cabeza va bien, cómo se perciben las cosas, ¿no? Por ejemplo, San Alberto Magno, no lo usemos, pero descubrió el arsénico en el año 1250 en sus trabajos de botánica, de alquimia, como se decía en esa época, descubrió el arsénico,
le toca a él. Y nos enseña, digo, porque en todos estos proyectos que él hacía, todos estos estudios, nunca abandonaba la piedad, la oración, la misa, la comunidad. Tanto es así que fue obispo de Ratisbona, y cuando más o menos solucionó todos los problemas que el Papa le había encomendado, pidió volver a la comunidad para prepararse a la muerte, y Dios le concedió una larga vida. Vieron que en ese momento también en la Edad Media hay problemas para ver cuándo nacieron las personas. Entonces, según cuándo fechemos el nacimiento, vivió 74 u 80 años. Pero con todo, para esa época vivió una larga vida, una larga vida, fructuosa vida, pero una larga vida sobre todo enraizada en la fe, en la Sagrada Escritura, en la oración, en el trabajo y en la vida comunitaria. Los últimos años en el monasterio ya se había hecho su lápida, y cuenta el biógrafo que todas las noches rezaba completa en lo que iba a ser su tumba, digamos, ¿no? Pero bueno, el Señor le regaló una larga y provechosa vida. Le pedimos a Él que interceda también por nosotros, para que nos haga gustar, ustedes que están en el colegio, todas las cosas del mundo, estar abiertos a los problemas, a las necesidades, a las exigencias también de lo que significa la educación en tiempos confusos, para poner algún adjetivo, y recordar siempre, en la medida que ustedes puedan, para la propia vida, pero sobre todo también para sus alumnos y para los docentes, recordar que todo trabajo es más fecundo si lo anclamos en Dios. Y esta es nuestra pequeña contribución, nuestra pequeña semillita, tratar de que el hermano, que los hermanos pongan esa ancla en Dios, para que su trabajo en esta vida sea más bendecido, más fecundo y más fructuoso. Nos encomendamos mutuamente al Señor y le pedimos al Señor también el don de la lluvia para nuestra tierra y el don de la lluvia espiritual para nuestras almas, para que siempre, sin descanso, lo busquemos a Él de todo corazón.